Muy buenas noches. Bien, qué rico verte. Noches. Buenas noches. Igualmente. Hace rato no los veía, como 2 años. Tanto. No, solamente el domingo perdidos. Ay, cuánto los extrañamos, que nos parece un año. Sí, Pero hoy sí estamos cumplidos y a buena Qué hora. rico, qué rico. Qué bueno. Vamos a ver quién sobrevivió al domingo, porque el domingo después de ese chaparrón que yo solté, como que no vino nadie. Está Ana. ¿De verdad, pastor? estamos esperando el video. ¿Cómo, perdón? Están esperando el video. Sí, me ha tomado un poquito de tiempo, es que tuve un problema y me tocó parar en el canal todo. Estoy arreglándolo y es que yo diría no he sacado el tiempo necesario, pero no, voy a empezar a subir el del domingo y hacia atrás vamos a ir subiéndolos todos, incluyendo el de hoy, para que les queden a ustedes, por favor. Y por favor, Gracias, pastor, es muy amable. yo fui el del error, entonces yo lo tengo que solucionar, sino que no me he dado cuenta y ya tenemos más de 30 videos publicados. Tenemos 38 videos publicados, entonces creo que hemos hablado mucho. Es tiempo de hacer una previa, un examen. Mira, Andreita. Y como ya Daniela explicó lo del corazón, entonces toca un examen a corazón abierto. Oiga, pastor. Pastor, Sí. yo le hago una preguntita. Yo no he escuchado ese mensaje de Daniela. En serio, yo tengo un par. Pero usted... el de hoy voy a subir, el del domingo voy a subir el de Daniela. Y vamos yo le agradezco, pastor. Qué bueno. Yo les voy colocando ahí. Si ustedes se suscriben al canal, les va a llegar una notificación que dice se subió un video para que pues puedan estar atentos y pendientes de eso. Muy amable, pastor, muy amable. Con muchísimo gusto. Veo por aquí a Judy. Hola, pastor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Qué bueno. Es Judith Estela. Judith Estela. Ok, Judith. Judith. Judith o cariñosamente me pueden decir Judy. Para que veas por eso. Es que está... Judy, perdón, un segundito. Señor. Si hacemos un examen hoy, ¿cuántos pasan? Algunos ya se están cogiendo la cabeza. Manuel, Andrea, se cogió la cabeza. Andrea se tapó la cabeza. Se lo estoy viendo. Aquí. Y ahí aparece. Bueno, listos, ahora sí. Ya por la noche a veces está uno un poquito agotado de voz, sobre todo estos días que uno habla tanto. Yo no sé por qué hemos hablado más ahora en la pandemia que antes. Pero bueno, qué rico tenerlos. Yo el domingo, los que estuvieron, ¿quiénes estuvieron el domingo? Sí, bueno, el domingo yo traté de completar un poquito en ideas lo que ha sucedido en los últimos 4 meses. Creo que eso fue como coger el chipote chillón del Chavo y darle un mazazo a la gente. Creo que fue demasiadas cosas dichas en poco tiempo. Pero siempre hay una preocupación en que la edificación sea completa y que los temas puedan ser acogidos desde la perspectiva correcta. Cuando uno empieza a conocer de Cristo y empieza a entender algunas cosas, uno a veces comparte de la mejor manera de estas cosas, pero da por obvio que hay cosas que se han abandonado, se han comentado, y hay veces que es necesario volver a lo
a los principios y poder colocar los principios de manera que podamos comprender cosas que pensamos que son elementales y son completamente radicales. Por eso las llamamos fundamento. Entonces, todo aquello que es fundamento es extremadamente fuerte. Ustedes saben que una torre de lanzamiento de un cohete tiene que tener un cimiento tan profundo como la altura de la torre. Entonces, si es así, si no estuviera tan profundo como la torre de un cohete, cuando el cohete despega, el soporte se caería fácilmente y el cohete podría perder la dirección. Lo mismo, cuando vemos las palmeras, nosotros estamos en una isla y nos dicen que hay palmeras porque a la playa casi que no me llevan. Mi esposa no me saca a la playa. Entonces, me cuentan que hay palmeras aquí. Y es increíble ver las palmeras como cuando el viento está muy fuerte, en estas épocas de septiembre, agosto, que ahí es una época de huracanes aquí, todo eso. Las palmeras cuando las inclina el viento, la palmera se llega a inclinar casi hasta... Pero se inclina a tal punto sin romperse. Y uno dice, primero que todo, qué flexibilidad que tiene la palmera. Pero la flexibilidad la puede tener porque la raíz de la palmera está profundamente arraigada en la tierra. Entonces, como que su fundamento es grande. Igual una construcción, quien quiera hacer un edificio, si vas a hacer un edificio de un piso, pues haces un cimiento sencillo. Pero si quieres levantar un edificio de 40 pisos, vas a tener que cavar en el piso, colocar relleno, buscar terreno firme. Si es necesario colocar pilotes, los pilotes son como unos tubos de cemento sólido que se colocan para sostener la superficie donde va a quedar la plancha del primer piso o del piso cero. Va a ser fuerte. Entonces tiene que ser muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces ese fundamento viene a ser tal vez muy importante. Yo en Bogotá viví en un sitio en el lado norte de la ciudad y resulta que en el lado norte de la ciudad de Bogotá los terrenos tienen mucha humedad. Entonces cualquier construcción que se hace por el peso se va hundiendo un poquito. Siempre se hunde un poquito y se empieza a resquebrajar la esta. Entonces las construcciones allá requieren que si se va a hacer un edificio grande, un edificio de apartamentos, de oficina grande, uno ve entrar volquetas y excavadoras y excaven, y excaven, y excaven, y eso salen volquetas con tierra y tierra en cantidades. Estela, buenas noches. Entonces, uno se da cuenta que la inversión que hacen en el piso y colocan como una cortina de metal alrededor de todo y uno no ve nada, no se ve absolutamente nada. Lo único que tú ves es que ahí trabajan y trabajan y sacan tierra, pero no se ve. Y luego cuando quitan la cortina, uno lo que ve es un terreno plano y uno dice, ¿pero qué se la pasaron haciendo? Parece que el fundamento no se viera. Pero el fundamento está profundamente arraigado y si la torre es alta, va a estar muy fuerte. Dios mismo está construyendo cosas en nosotros y creo que viene a ser importante tratar este tema del fundamento desde la perspectiva de Dios realmente. Hay muchas condiciones de nuestra vida diaria que nos hacen tambalear, nos hacen entristecer, nos hacen enfurecer, nos hacen alegrar, nos hacen estar estables y nos hacen estar inestables, nos causan estrés o nos bajan el estrés, nos obligan a hacer dieta o no nos obligan a hacer dieta. Cuando digo nos obligan a hacer dieta es que hay veces que incluso las enfermedades, condiciones de dieta que no necesitábamos antes y ahora sí necesitamos. Y todo hace que el sentido de la vida en este mundo a veces nos desorienta un poco de lo que realmente es importante. Cuando uno ve esto, uno se ensimisma tanto en las condiciones que estamos viviendo que muchas veces
consideramos un evangelio donde Dios es llamado a atender nuestros problemas con el propósito de que nos solucione los problemas y a veces con el propósito de que nos elimine los resultados. Sabemos que tomamos malas decisiones y que hay cosas que están en curso que no podemos pararlas y le decimos Dios que eso no pase. Y eso lo tenemos en nuestra cultura arraigado desde pequeños. ¿Quién cuando fue pequeño y llegó al salón de clase y se acordó que iban a hacer la previa ese día, no dijo esta oración? Diosito lindo, que el profesor no venga hoy, que le pase algo al profesor para que no pueda venir, que se le olvide, que se le borre la memoria, que hoy no hay examen. Yo creo que... Se les picha la moto. Que no vaya a pedir la tarea, qué sé yo, cuántas oraciones no hicimos de ese estilo. Pero el caso es que cuando éramos muy pequeños hacíamos esa oración y ahora que somos grandes también a veces hacemos esa oración. Señor, que yo la embarré, por favor, ten misericordia de mí, que nadie se dé cuenta. Señor, yo nunca debí haberme metido en esto. Hazme un favor, ayúdame a salir de aquí. Hay una frase de Marcos Brunet, mi hija me molesta mucho con Marcos Brunet porque me acuerdo de cosas de él, de emblemático en las cosas que dice. Y una vez decía, no pretendas que Dios sea el omega de algo que no fue el alfa. No pretendas que Dios sea el fin de algo que no fue el inicio. Y uno dice, puede ser hasta cierto. Y hay un grado de responsabilidad que tenemos nosotros. Sin embargo, Dios sí tiene algo para desarraigar eso de nosotros y darnos un fin distinto al que podríamos merecer. Darnos un fin que conforme a su gracia es un fin de vida eterna, es un fin donde no solamente se trata de ser salvos, sino que somos partícipes de Él y partícipes de su reino, partícipes de su herencia. Eso hace que sea realmente interesante pensar de qué trata todo este asunto. ¿Por qué se llama el Evangelio de la Gracia? Muchos lo hemos vuelto el Evangelio de la Salvación porque necesitamos ser salvados de todas esas malas decisiones y ser salvados de nuestro propio carácter y ser salvados de nuestro propio humor, del temperamento, tanta cosa que le hemos metido a esto, pero realmente es un Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia lo que busca es quitar todo aquello que fundamenta nuestra vida y echarlo a donde pertenece, a la basura, para colocar un nuevo fundamento que es Cristo. Eso hace que todo sea diferente. Llama a que unos y otros participemos. De ahí pasajes como el de Primera de Corintios. No voy a hablar de esto, pero sí quiero tomarme un momento para leer estos 10 versículos, 11, perdón, en Primera de Corintios 3, desde el versículo 6. Los he usado a lo largo de estos 4 meses, pero quiero traerlos otra vez sobre la mesa para que miremos cómo es todo este asunto y una reflexión que nos sirva a poder abordar este tema. Antes de leer esta lectura, yo quisiera saber, bueno, todos no están los del domingo, pero si alguno estuvo el domingo y tiene algo en duda, quisiera que si quiere hacer alguna pregunta sobre lo del domingo me la pueda hacer. Si no, yo tengo 10 preguntas sobre el domingo. Y esto es solamente como para ilustrar. Si usted tiene una pregunta acerca del domingo o de ahorita, le voy a pedir un favor. Escríbala en el chat. Usted escriba la pregunta en el chat. Ahí mi esposa, mi hija van a estar pendientes de poder en algún momento leérmela y hacerla saber. Y con eso, usted si se acuerda de algo, William, usted dijo el domingo tal cosa y a mí me parece que, o yo no entendí esto que dijo, qué sé yo. Pero fue un tema interesante porque fue tratar de meter en una hora, realmente fue como 1 hora y cuarto, todo lo que hemos hablado en 4 meses y pues eso es, no es fácil. Y tal vez cuando se pone todo junto llega a ser demasiado denso. Por eso hoy decidí, en todo este tema que hemos venido hablando, traer el fundamento de Cristo. Y quiero leer esto y contarles un poquito de cómo vamos a articular estos días para que ustedes sepan cómo avanzamos y cómo nos enfocamos. No nos vamos a salir del plan trazado. Pienso que Dios nos ayuda a establecer un plan con sabiduría de los temas que deberíamos de impartir en Unidos en Cristo.
y esos temas los hemos venido desarrollando poco a poco. Hemos venido hablando con algunos de manera individual y tratando de cerrar algunas brechas que puedan haber, y pues con otros vamos a estar abordándolos. Y hay otras, digo otras, que están con mi esposa en otros escenarios, entonces mi esposa también está avanzando en estas cosas, pero la idea es que podamos poco a poco ir hablando con cada uno. No hay un orden de prioridad, realmente no ha sido el mejor orden ni el peor orden, no es ni alfabético, pero llevamos uno a uno poco a poco. Aspiramos esta semana que viene y la siguiente poder cerrar el ciclo con todos. Bueno, entonces 1 Corintios 3, 6, 16 dicen: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí viene el proceso de construcción o el proceso de siembra, que siempre tiene un comienzo. Y curiosamente es un comienzo en la tierra y en el fundamento que hay en él. Conforme a la gracia, dice el versículo 10, de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pues miren que aquí de manera explícita, directa, enfática, el apóstol dice: necesitamos colocar el mismo fundamento todos, y el fundamento es Jesucristo. Cristo es nuestro fundamento, pero hay veces que tenemos que entender un poco el contexto de fundamento para saber qué constituye Cristo como fundamento y cuáles son los fundamentos que probablemente nosotros tengamos en nuestra vida. Y al hacer un autoanálisis de todos estos temas, podamos ver la necesidad que tenemos de esto que el apóstol dice. En el versículo 9 dice: nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el edificio de Dios. Es como si Pablo dijera: yo ya tengo el fundamento y fui edificado. Ahora estoy ayudando a colocar el fundamento en ustedes para que ustedes sean edificados y a su vez ustedes puedan ayudar y colaborar con Dios a colocar el fundamento en otros. Miren que si en todos colocamos el mismo fundamento, todos tendremos la misma base de edificación y formaremos parte del mismo edificio. Por eso el que siembra y el que riega es uno mismo. Y el fundamento es uno mismo. Entonces todo este asunto se trata de todos juntos. Todos juntos. Luego dice: y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, no es suficiente colocar el fundamento, sino que los edificadores debemos edificar sobre ese fundamento. Pero si nosotros tenemos de la vida de Dios y de los materiales de Dios, probablemente vamos a colocar una edificación que cuando pase por el fuego se va a purificar. Porque cuando el oro se somete al fuego, se purifica y queda más excelso, más puro. Y así pasa con algunos materiales preciosos. Pero cuando hojarasca se pasa por el fuego, no quedan ni las cenizas. Cuando la madera se pasa por el fuego, queda leña quemada y a veces carbón natural en el mejor de los casos, y en el peor pues cenizas. Entonces, como que va a ser necesario que no solamente nosotros pongamos el fundamento y que participemos y colaboremos con Dios en la edificación del cuerpo, sino que esa edificación que hagamos va a tener que pasar por una prueba. Y cuando pase por esa prueba, se determinará con qué material se edificó. De ahí la responsabilidad del afán que a veces yo digo, el afán apostólico, el afán del llamado, el afán de la asignación, el afán con ustedes,
es que podamos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con cosas tales que cuando pasen por el fuego permanezcan en sus vidas. Y eso es una gran responsabilidad que no nos hace ni mayores ni menores, sino que nos hace responsables cada uno en la posición que estamos ocupando en este caminar juntos por este tiempo y el sendero que Dios nos ha puesto. ¿Por qué hablo de sendero y por qué hablo de tiempo? Pues hablo de sendero porque el camino es Cristo. El camino está para cruzarlo. Estamos cruzando juntos ese camino. Estamos adentrándonos en la experiencia de la vivencia del caminar sobre el camino que es Cristo. Y a la medida que avanzamos, vamos conociendo más el camino, vamos conociendo más la verdad y vamos experimentando más la vida en Cristo. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes para ser probadas. Finalmente dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, haya sido probado. Entonces, ¿qué dice ahí la expresión? No está en juego la salvación. Si fuimos escogidos para ser salvos, seremos salvos. Pero hay una asignación, una tarea que Dios nos está confiando y quiere que colaboremos nosotros en medio de esa tarea. Que colaboremos nosotros en medio del lugar donde estamos. Primeramente, somos individuos, pero también somos gente de familia. También podemos tener hijos y ser padres de generaciones. Y también podemos pertenecer al cuerpo de Cristo y conformar su iglesia. En cualquiera de los escenarios donde estemos, nosotros tenemos que edificar. Ahora, ¿dónde será manifiesta esta obra? Esta obra será manifiesta en medio de esta reunión los martes de 7:30 a 8:30, 9 de la noche. Pues qué rico que Dios viniera y nos pescara en esta situación donde todos estamos aquí hablando y hablando de Cristo y todo eso. Pero es probable que Él nos esté mirando cómo nos manifestamos en el peor momento de nuestras vidas, cuando estamos confrontados con realidades duras de nuestra vida, tal vez con enfermedad, tal vez con una discusión, tal vez cuando se nos salen aquellos vocablos que no quisiéramos tener en nuestra boca. ¿Qué sé yo? O simple y sencillamente un pensamiento fugaz sobre cosas que no deberíamos hacer. Entonces, todo este tipo de cosas conforman parte de lo que somos como seres humanos y conforman parte de lo que nosotros tenemos que entender, es que Cristo nos habita. Hemos utilizado unos domingos hablando sobre el aparecer de Cristo y el aparecer de Cristo como una luz en medio de nosotros, como una semilla, Cristo la semilla. Cristo quien nos gesta como ese pequeño embrión que está en las mamitas cuando hay alguien que está esperando bebé. Por saber. que está en la barriguita, en el vientre de las mamitas, que es imperceptible, pero que poco a poco se va multiplicando y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Pero desde el momento en que ese embrión fue engendrado, hay vida en él. Cristo es a sí mismo, es tratado como una espora que puede crecer por sí sola dentro de nosotros y como que está espiritualmente allí implantada, como si nosotros fuéramos un vientre. Y se va creciendo y creciendo y creciendo, pero desde el momento en que está implantado es pleno y abundante en cada uno, sino que va tomando el espacio que nosotros vamos proveyendo para que crezca. Y es como ese entendimiento de la mujer, que los huesos se van desajustando y se van ensanchando y los órganos van teniendo espacio hacia donde correrse para que la barriguita tome lugar allí con ese bebé a bordo dentro del mismo ser, dentro de la misma mujer. Eso es impresionante, esa obra biológica que funciona allí. En nuestro espíritu también funciona de la misma manera. Nuestro espíritu tiene que desarticularse para que el Espíritu de Dios conecte la vida que está allí y esa vida puede ir creciendo en nosotros. Igual que como la mujer, todo se vaya corriendo, pero que sí tiene que ir corriendo aquello que está en nuestra alma, que ha conformado un fundamento durante mucho tiempo para dirigir nuestras decisiones y nuestras emociones. Por eso Dios escoge un lugar
amanecer, que es el corazón del hombre. Venimos hablando de desaparecer de Cristo y por eso hablamos del Espíritu Santo, quien nos ayuda y nos guía en este crecimiento. Y por eso hablamos de la arquitectura del hombre, ese ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y terminamos hablando del corazón del hombre para entender la zona geográfica del hombre, la zona espacial del hombre, donde Cristo está implantado. Y es allí donde están los fundamentos. Porque están entre el espíritu y el alma del ser humano. Porque es la forma de que un fundamento bloquee las cosas o ayude a las cosas e influya sobre nuestra voluntad, influya sobre nuestras emociones e influya sobre nuestro interior. Y adivinen ustedes dónde se toman las decisiones. Las decisiones se toman en el corazón del hombre, donde todo esto hace presencia. Cuando nacemos de nuevo, cuando este Cristo es engendrado en nosotros, cuando este habitar llega, cuando este aparecer de Cristo llega a nosotros, es como el amanecer. Al comienzo hay un destello de luz que apenas se ve en el firmamento, pero en la medida que avanza el día, se llena más de luz y las tinieblas retroceden a tal punto que es increíble que el sol está, y aun cuando estemos en nuestra habitación, en un cuarto cerrado, la luz busca por dónde entrar, se mete por las ventanas, por las puertas, por las rendijas, por el huequito de la pared, por el pedacito que quedó en la cortina. En todas partes se mete la luz y va inundando todo. Y Cristo así quiere inundarnos. Es necesario correr esos velos internos, derrumbar algunas paredes. Esto es, yo no sé si ustedes ven, hermanos a la obra, que hacen esa remodelación, esos programas de remodelación de casas que dicen concepto abierto y tumban todo, y un lugar que era oscuro y lleno de obstáculos de un momento a otro sobre un espacio amplio donde uno se para en cualquier parte y abiertamente puede verlo todo y entender todo lo que hay allí, y cada espacio se vuelve funcional y práctico en lo que tiene que hacer. Ya coge vida dentro de ese espacio. Eso es lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Pero hay veces es importante entender por qué es un fundamento en nuestra vida. Este pasaje de Corintios nos pone como ese terreno donde la semilla es puesta, o como esa obra arquitectónica donde un edificio se va a levantar y lo primero que hay que hacer es cavar y ahondar. Así es de que, como vimos, no solamente se trata de que el fundamento sea puesto, sino que ese fundamento nos ayude a manifestar una vida que va a ser probada. Así como dice Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 6, dice algo así como que hemos sido recibidos en Jesucristo y que tenemos que andar en Cristo, que tenemos que andar en Él. Arraigados, cimentados, amarrados a Cristo y sobreedificados en Cristo, ¿sí? De manera que seamos afirmados en la fe del Hijo de Dios, que seamos enseñados de Cristo y de su gracia, y que abundemos. ¿Por qué? Porque lo que Él coloca en nosotros es abundante en nosotros. Entonces debemos de abundar nosotros también en esto. Y de eso se trata, entender un poquito el fundamento. Pero ¿cómo nos aseguramos, como dice Colosenses 2, 6 y 7, cómo nos aseguramos en que estamos arraigados en Él? ¿Cómo nos aseguramos que es el fundamento del mundo en el cual hemos nacido y sido enseñados durante tanto tiempo? ¿Y cuál es el fundamento que es Cristo y su implicación en nosotros? Quiero llevar esto con el detalle que lo merita, y probablemente hoy vamos a ver 3 fundamentos del mundo para que entendamos cómo el mundo se arraigó en nosotros y por qué es necesario que seamos nacidos de nuevo, y este desarraigamiento del que hemos hablado, esta nueva naturaleza, este nuevo nacimiento, este ser gestados en Cristo para nueva vida y vida eterna, opera en nosotros. Porque si sabemos eso, vamos a entender muy bien el Evangelio de la Gracia. Y saber cómo es que opera. Y saber que no se trata de ser salvos, porque como leímos en Corintios, el que edifique mal, pero ha sido llamado para salvación, será salvo, pero la obra que edificó será achucharrada. No sé si entienden todos ese término, por el fuego. Algo achucharrado es que el fuego
lo acaba, no queda absolutamente nada. Entonces, si la obra que nosotros hicimos quedó achicharrada, hay algo que nos perdemos. Entonces, somos salvos por la misma gracia, pero edificados por la misma gracia para poder abundar en acciones de gracia en el resto de nuestra vida en esta tierra. Que nos convirtamos no solo en receptores de esta gracia, sino en colaboradores de Dios en la edificación de su cuerpo, que somos todos nosotros. Y eso tiene un valor, pero resulta que lo que es fundamental en la vida nuestra es lo que consideramos. Así es de que vamos a estudiar un poco el fundamento del mundo para entender cómo podemos irnos desviando y darle valor a cosas que realmente no tienen sentido y son contrarias a Dios. Debemos entender bíblicamente que el fundamento, cuando la Escritura lo plantea en la iglesia naciente, habla del fundamento de los profetas y los apóstoles y lo coloca como si fuera algo, pero en el fondo no es algo, es alguien, es Cristo. Y ese es el fundamento que no podemos quitar. Entonces, sobre ese fundamento vamos a empezar a hablar un poquito. Yo quisiera que retornara a un pasaje que siempre hablo para poder sustentar un poco lo que dije, y es 2 de Pedro 1:3. Hoy los he llevado por varios pasajes. ¿Por qué? Porque necesitamos la referencia a la Escritura. Todo no puede ser lo que se habla, sino tenemos que tener la referencia a la Escritura, porque allí podremos volver una y otra vez hasta que esta Escritura sea iluminada dentro de nosotros y ya se vuelva parte de nuestra vida y no necesitemos ir una y otra vez a la Escritura, sino que ya conformará parte de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestro actuar corriente. Entonces, ¿quién tiene 2 de Pedro 1:3 que lo quiera leer? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Eso fue 2 de Pedro 1:3? No. No. Excelente el pasaje, amor. Perdóname, yo quería dejarte llegar hasta el final porque este pasaje lo vamos a tocar despuesito. Tal vez no alcancemos hoy, pero quedamos. Pero hubo tantos. Sí, es así. 2 de Pedro 1:3. Tú estás leyendo siempre otra versión diferente a la que yo tengo aquí. Pedro. Pero estoy recibiendo Judy, Biblias si de la letra tienen ahí, grande. decirle a Judy. Estoy recibiendo Biblias Nueva Traducción Viviente en letra gigante. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces miren que las cosas que nosotros recibimos, las recibimos, gracias amor, las cosas que nosotros recibimos porque pertenecen a la vida y la piedad. Y en este sentido tenemos que entender lo siguiente. Cuando se habla de vida, aquí estamos hablando de vida eterna. La vida eterna es una vida abundante, pero no es abundante en años, es abundante en calidad, es abundante en concepto, es abundante en que es diferente. No se trata de ser Matusalén que vivió 800 años. Se trata de tener algo mayor de lo que tuvo Matusalén. Matusalén tuvo 10 años, pero nosotros tenemos una calidad de vida que no permitirá que la muerte eterna nos acoja, porque la vida nos ha tomado y nos ha hecho seres eternos en el reino de Dios. Y cuando hablamos de la piedad,
siempre hablamos que piedad es aquello que quiere agradar a Dios, pero con un afán de agradarle. Esa vida que recibimos, esa misma vida nos impulsará a la piedad. Esa misma vida eterna que tenemos, esa misma vida de Cristo, es la que nos impulsa a que de una manera que agrademos a nuestro Dios. Entonces, no estamos solos. Con esa base, vamos a hablar del fundamento y vamos a hablar de los dos fundamentos que existen. Entonces, yo quiero que alguien busque Mateo, yo les digo, Mateo, Yo lo tienes. Aquí Mateo 5:38. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Entonces, el que encuentre Mateo 7:24 me dice para que lea el 7:24 al 27. Dije Mateo, dije 7 y dije 24. 7:24. Listo. ¿Quién dijo yo? Está bien. Entendí. Yo. Listo, dale. Lee, por favor. 24, 25, 26 y 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron los vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron los vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Wow, qué tremendo pasaje. Voy a leer el mismo pasaje en Lucas. Y Lucas dice lo siguiente. Miren esta introducción y piensen esta pregunta que lanza Jesús en medio de explicar esto. ¿Lucas qué? Lucas 6:46. Dice así. Lucas 6:46. Decía una maestra mía, dice así con entonado acento. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hay veces que hemos hablado de que hay que buscar la roca y esto, pero aquí Jesús estaba hablando de algo más fuerte que todo esto. Cuando nosotros vemos los pasajes anteriores, son pasajes que hablan de tener conciencia de lo que somos nosotros. Él viene hablando de por qué criticas al otro por la espiguita que tiene, por la bonita que tiene, por el pedacito que tiene en su ojo y no te das cuenta de la viga que tú tienes en el tuyo. De alguna manera lo que está diciendo, oye, tú que no ves, estás criticando a alguien que ve un poquito más que tú. Y luego de hablar de eso, él empieza a decir que el árbol se conoce por los frutos, que el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Y luego dice algo bien tremendo, dice, el hombre bueno, y lo estoy leyendo, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón abra la boca. Y aquí está hablando no del corazón ese que colocamos cuando somos jóvenes y lo grabamos sobre una penca, ella y yo, no, estamos hablando del corazón espiritual del hombre, de lo que explicaban en los últimos 2 martes, ese corazón que está allí en medio del alma y el espíritu, donde se recibe todo lo que es la dirección de la palabra o lo que no es la dirección de la palabra y la dirección del mundo. Y está diciendo Jesús, de ese corazón es de donde van a salir las cosas. Y si ese corazón carece del fundamento, no va a haber forma de que salga un buen tesoro del hombre. Y aquí uso la expresión de hombre como la raza humana, ¿no? Porque de pronto las damas aquí presentes me dicen, ah, bueno, eso es para los hombres, menos mal, nosotras somos santas, entonces no hay problema. Pero no, aquí habla de la raza humana. También las incluye ustedes, tanto los pequeños como los grandes, como los más grandecitos todavía. Entonces, esto de los tesoros del corazón es extremadamente importante. Si yo no tengo el fundamento correcto, pues ¿qué voy a dar? Voy a dar el fruto del fundamento que yo tenga. Así es de que, entendiendo los fundamentos del mundo, es curioso como la palabra habla del primer fundamento del mundo. El primer fundamento del mundo son mis propias fuerzas, mis propias acciones, ¿no? Los méritos humanos. Ese es el primer fundamento. Y de alguna forma se establece en el mismo instante en que Adán es sacado del huerto del Edén y es puesto fuera del huerto para que no vaya a eternamente estar bajo una condición de no poderse salvar. Allí dice que Adán le dijo, Dios le dice a Adán, ahora vas a comer el fruto de la tierra y lo obtendrás con el sudor de tu frente. O sea, va a ser en tus fuerzas que tú vas a tener el fruto. Antes estabas en Edén y tú no hacías nada. Lo único que tenías que hacer era alargar la mano y eso. Pero le pareció tan fácil a Adán y a Eva alargar la mano y tomar del fruto que no debían comer, que lo comieron. ¿Por qué? Porque no le dieron valor al fundamento que había establecido Dios en Edén. Entonces Dios dice, listo, ya no van a tener mi fundamento, ya no van a tener mi gracia, ya van a tener una pérdida espiritual. Y en esa pérdida espiritual, ahora ustedes se van a tener que defender por sí mismos para obtener el fruto de la tierra. Yo no pararé mi palabra de que lo que se siembra se cosecha. Entonces van a tener cosecha, pero la siembra les va a costar. Y en ese momento Adán empieza a generar una cultura donde él tenía que trabajar la tierra para tener fruto, donde el hombre tenía que salir a buscar la comida para poderse alimentar. Ya no lo tenía todo al alargar su mano, sino que tenía que tener un esfuerzo propio. Y el mundo tiene como un fundamento los méritos del hombre. Las escalas de compensación están dadas conforme a los méritos del hombre. Dime qué tanto has hecho y yo te diré qué tanto te doy. Y eso ha hecho que el hombre pierda la dirección de lo que el fundamento que es Cristo quiere sembrar en el hombre. Cuando nosotros vemos, y hay muchos pasajes, pero pasajes como el que podemos encontrar en Colosenses en el capítulo 3, donde él empieza a hablar de algunas normas de comportamiento y le dice a los siervos o a los esclavos, y ustedes cuando trabajen, trabajen no porque sus jefes los estén mirando, sino trabajen porque es justo que ustedes trabajen bien. Y hagan todo no para quedar bien con sus jefes, sino hagan todo como si fuera para el Señor. O sea, hagan todo en una gracia, no para que el hombre te mire, sino porque es justo que lo hagas bien por el Señor. Y miren que aquí empieza una doctrina a esparcirse de manera que se quiere dar la vuelta al fundamento que ha sido instalado en el hombre durante miles y miles de años,
para que el hombre empiece a mirar las cosas de una manera distinta, ya que no empieza a medirse por los méritos, sino empieza a medirse por una excelencia en Cristo, por una abundancia en Cristo. Por eso también Jesús dice, al que te pida la capa, dale también tu alforja. Al que te pida que lo acompañes una milla, acompáñalo 2. O sea, sea abundante en lo que haces. Termina llamando al siervo que hace lo que se le manda, siervo inútil. Dice, tú apenas haces lo que se te dice, tú eres un inútil. Y parece que la economía en el reino es complicadísima. Porque uno cuando hace lo que el jefe le mandó, uno espera que el jefe lo felicite y le diga bien, buen trabajo muchacho. Hay una película por ahí con un título horrible que se llama El diablo viste a la moda, que cuenta la historia de una mujer periodista y profesional que se mete al mundo de las revistas de moda, y en este mundo de las revistas de moda ella se empieza a sentir mal porque ella hace algunas cosas buenas y la jefe nunca la felicita. Entonces un hombre, que no voy a hablar de sus características, pero le dice, oye, ¿y tú qué esperabas? ¿Una carita feliz? O sea, madura, que no estás en la escuela, que cada vez que tienes un logro te colocan una carita feliz. Miren cómo el mundo de los méritos, desde que somos pequeños, infantes, desde que estamos en el jardín, es un mundo que gobierna. O sea, ahí está el fundamento del mérito, el fundamento del mérito, el fundamento del mérito. Y nuestros hijos piensan que porque recogen la ropa o lavan el plato que ellos usaron para comer, nosotros tenemos que felicitarlos, darles las gracias y colocarles la carita feliz. Hemos traído un fundamento tan errado, y perdón que en esto sea enfático, y perdón mis hijos, me disculpan, no quiero ofender a nadie, además que yo no sé por qué no me merecía los hijos que tengo, pero tengo unos hijos excelentes. Dios tuvo misericordia de nosotros, de mi esposa y de mí, no porque hayamos hecho algo, porque no hicimos, no sabemos ni siquiera qué fue lo que hicimos. Alguien nos decía, enséñennos. Y yo decía, pues lo único que les podemos contar es a qué le creímos. Y a eso que le creímos tal vez es lo que ha causado efectos. Pero a veces nuestros muchachos están esperando que nosotros los compensemos. Oye, mamá, te voy a ayudar a hacer aseo en la casa y me dejas salir el fin de semana con mis amigos. Y lo peor de todo es que los muérganos varones, y perdónenme, también se lo digo con respeto, soy un hombre de 55 años que tengo derecho a decir muchas cosas ya, porque he vivido muchas cosas. Los maridos de las mujeres llegan y le dicen, mi amor, yo he trabajado toda la semana, tengo derecho a pasar un rato con mis amigos. ¿De dónde saca eso? Eso lo saca del adolescente de 13 años y el niño de 12 años y el joven de 17 años que estaba diciendo eso. Falta de carácter, de maduración, de entender de qué se trata tener a Cristo en nuestras vidas, de qué se trata ser hombre o tener hombría. Carentes completamente de eso. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento está en un sistema de méritos y la educación y todas las cosas se ejercitaron durante los méritos. Es más, se deterioraron las escalas salariales de las empresas y la forma de compensar a la gente que trabajaba más era pagarle más. Y yo vi muchos ejercicios donde el que tomaba las decisiones y manejaba las estrategias ganaba casi lo mismo que un analista que hizo un par de cosas buenas y por compensarlo le subieron el sueldo. Y el que tomaba las decisiones decía, pero mi responsabilidad es mayor y se sentía mal, que abandone el puesto. Y el otro no le hacía caso porque ganaban casi lo mismo. Oye, sistema de méritos, ese es el fundamento del mundo. Dime cuánto ganas y te diré quién eres. Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Dime cuántos bienes has acumulado y te diré quién eres. ¿Y a qué club vas tú? Oye, no juegas golf. Mire, yo me muevo en un mundo de empresarios donde la gente juega golf. Yo creo que la última vez que cogí un palo de golf fue una fotografía que me hizo mi madre cuando tenía como 7 años con un palito de golf en el patio de mi casa y que todavía la conservamos. Por ahí está. Algún día la compartiremos cuando compartamos infidencias familiares. Y creo que después de ese día, yo en mi vida cogí un palo de golf. Eso no va a limitar mi vida. El no tener acciones en clubes no va a limitar mi vida. No vivo por un sistema de méritos. Entonces, miren cómo es el daño tan profundo que hemos hecho en nuestras vidas. Al punto de que las mujeres desarrollaron la capacidad de ser productivas y demostrar que son buenas profesionales en muchas áreas de la vida. Pero cuando llegan al interior del matrimonio,
usan sus méritos y sus logros para negociar posiciones dentro del matrimonio. Cuando el ser una sola carne trataba de una cosa completamente distinta a ¿cuánto aportas tú, mi amor, y cuánto aporto yo? Y es que los 2 carros que tenemos los he comprado yo y tú a duras penas compraste el comedor de la casa. Y empiezan a hablarse de niveles de autoridad y niveles de responsabilidad por los méritos logrados. Los méritos como fundamento nos han hecho perder mucho camino. Yo tengo aquí otro fundamento, de hecho, tengo un par más, pero yo no sé si valga la pena entrar a un fundamento de esto y ampliarlo tanto, o empezar a ver solamente con este y empezar a mirar, y vamos a ver los fundamentos del mundo, vamos a terminar de ver eso y ver cómo es lo que Dios establece y ver qué tan contrario es el sistema de valores del mundo que nos ha fundamentado en un tema que nos lleva a satisfacción, escasez, méritos, que es lo que gobierna nuestras decisiones. Y probablemente hasta el día de hoy de todos nosotros. Soy un hombre que ama el Evangelio y que he estado más de 30 años inquiriendo en las Escrituras, mirando todos estos temas, y aún encuentro que hay una gran extensión por descubrir. Pero si nosotros entendemos de qué se trata el fundamento de Cristo, de qué se trata el hecho de sacar muchas cosas que sobran en nuestra vida, toda esa tierrita que se saca para poder instalar el fundamento o encontrar el fundamento sobre el cual edificar claramente, pues eso me parece importante. Yo no sé si mi esposa quiere hacer un resumen de lo que hemos visto, porque para mí ha sido tan simple como esto. Lo llevé por las Escrituras para que entendiéramos que para Dios el fundamento es importante. Es importante porque nosotros tenemos que edificar, pero como cualquier construcción necesitamos que los cimientos sean fuertes, porque no es cualquier cosa lo que edificamos, es vida de personas que como individuos y piedras vivas van a conformar las paredes, las ventanas, las puertas, las columnas de la edificación gigante que es la casa de Dios, que es el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, entendiendo eso, para Dios es extremadamente importante que nosotros sepamos cuál es el fundamento del mundo y cuál es el fundamento nuestro. ¿Por qué el Evangelio de la Gracia viene a desarraigar el fundamento del mundo y a colocar a Cristo como único fundamento sobre el cual se pueda edificar? ¿Cómo es necesario que una vez establecido ese fundamento y la edificación se empiece a ver, se manifieste a los demás para que los demás puedan ver de qué se trata la edificación? Entonces, yo por ahora he tocado de los fundamentos del mundo solamente como que ese sistema de méritos. No hemos tocado la escasez, ni hemos tocado la satisfacción personal, que lo vamos a ver el próximo. Yo creo que vamos a tener una secuencia, vamos a verlo el próximo domingo. Vamos a seguir domingo, martes con enseñanza sobre la cual podamos hablar. Con eso yo creo que vamos a reencauzar muchas cosas prácticas de nuestra vida y a través de lo que estemos manifestando podamos identificar y decir, así como decía Pablo, yo perito arquitecto, puse un fundamento y sobreedifiqué. Entonces, Pablo, como un perito arquitecto, hizo consciente a la iglesia naciente de los primeros años de esta historia en la cual nosotros vivimos, hizo consciente a esa iglesia de que Cristo era necesario ponerlo, quitando religiones, creencias, culturas, lo que yo pienso, lo que yo fui enseñado, lo que yo aprendí, y que solamente limpiando todo el terreno y dejando solamente a Cristo la roca, sobre esa roca se iba a edificar el resto de la iglesia. Y él dice perito arquitecto. Nosotros nos tenemos que volver peritos, arquitectos de lo que se edifica en nuestras vidas y empezar a ver nuestra vida y decir, ah, esto es oro,
esto permanece porque es valioso. Esto es hojarasca, que venga el fuego, que queme toda esa hojarasca para limpiar el terreno. Esto es madera, aunque puede resistir, no podría soportar un fuego recio, entonces prefiero quitar la madera. Estos son piedras preciosas que son duras como el diamante y qué sé yo. Yo no sé mucho de piedras, pero son valiosas y tienen que permanecer. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra edificación, aunque simple en vista, va a ser completamente relevante, no solamente en la formación del carácter y de Cristo en nosotros, sino en la manera como nosotros, a través de la manifestación de nuestra vida en Cristo, vamos a ser influyentes en los que nos rodean, en la generación que queda y en los que nos ven en todos los lugares donde actuamos a diario. Porque nuestra responsabilidad es que no pase esta generación sin que comprenda esta verdad. Que comprenda el misterio de Cristo revelado en nuestros corazones. Es importante decir un poco que el llamado de esta noche es que nosotros mismos nos examinemos. Examinemos cuál ha sido el fundamento que hemos llevado a través de nuestra vida. Uno de los fundamentos que William está tocando es el de los méritos. Si por esto de los méritos nosotros funcionamos, si a través de los méritos llevamos nuestra vida, yo gano más, adquirí esta casa, adquirí bienes, esos méritos se pueden volver el fundamento de nuestra existencia. Y el llamado de esta noche es utilizar nuestra vida y saber qué tanto del fundamento de Cristo nosotros estamos manifestando. William hablaba de que todo lo que no es Cristo es hojarasca, es madera y simplemente se lo lleva el viento. No ha tocado el segundo y tercer fundamento, me imagino que por la hora, pero uno de los llamados, como les decía, es muy importante que ustedes puedan medir en sus propias vidas, porque uno de los propósitos que nosotros queremos como familia es edificar en el fundamento, pero nosotros hacemos una parte y es revelar lo que Cristo quiere. Pero la parte más importante y la responsabilidad más importante es tuya. Es que tú te examines, es que tú te mires, que no tomes esta enseñanza como, ay, qué bonito lo que dice el Señor, sí, lo que dice acá en la Escritura, todo eso es muy bonito, pero si se queda en el conocimiento sin una práctica profunda, ahí quedamos. Ahora, Vale. el Espíritu Santo es el que revela. Nosotros solamente enseñamos y notificamos, no más. Una de las cosas es el esfuerzo propio y lo más valioso es lo que escasea, y 3, debemos satisfacer nuestra persona. Esos son 3 fundamentos que William está tocando. El esfuerzo propio, que son los méritos que acabamos de hablar. El otro fundamento es lo más valioso, es lo que escasea. Ese es otro fundamento. Cuando no tenemos una casa, entonces se nos vuelve lo más importante para nosotros y ahí fijamos nuestro esfuerzo y nuestro... Y 3, debemos satisfacer nuestra persona. O sea, siempre soy yo, mi necesidad, mi complacencia, todo soy yo. Si nosotros
permitimos que el Espíritu Santo haga una revelación a nuestro espíritu, de esa misma manera vamos a poder modificar nuestros fundamentos y poner el fundamento que es Cristo, la roca. Por eso estábamos hablando de... Gracias, amor. Pues gracias, amor. Yo pienso que no sé si hay alguna pregunta. Vamos a ir sumando otras cosas, pero pues yo pensé en mi mente que alcanzábamos a las 3. Pero a medida que desarrollaba el tema, vi necesario enfatizar bien las bases. Estos son fundamentos del mundo contrarios a Dios, que es lo interesante. Después, cuando vamos a ir viendo cómo se contrarresta con la palabra todo esto, y yo creo que va a ser bien práctico para nosotros en la toma de decisiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud, quiere decir algo? Después, 5. Podemos decir, saquen una hoja. Sí, sí, sí. Si hay preguntas, si fue todo claro, pues perfecto. Hay veces, ¿por qué pedimos retroalimentación? Porque esto no se trata de discursos bonitos. Mi familia, les cuento otra infidencia. Nosotros todos tenemos un corazón de pollito. Entonces, cualquier cosa nos hace llorar. Entonces, nos emocionamos con la palabra, nos emocionamos de pensar en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios puede hacer, nos emocionamos de pensar en ustedes y en lo que Dios puede hacer, y eso hace emocionarnos. A veces nos saca lágrimas y todo esto, pero más allá de todo esto, también nos preocupa que ustedes lo reciban, lo capten, lo entiendan, y si acaso opinan diferente, es tal vez más importante saberlo, porque hay veces que las opiniones distintas enriquecen y suman más la edificación, porque nos llevan a claridades tremendas. Yo hay veces que hablo de algunas cosas hasta el punto donde entiendo, pero como les digo, hay 10 cosas que probablemente no entiendo yo y que son valiosas para tener en cuenta. Amor, yo no sé si quieres tomar una foto antes de que se sigan yendo las conexiones, por obvio ese motivo. Entonces, los que no estén enfocados, que saquen su carita, como Estela, que puedan colocar su carita para poderla ver. Y el resto, y vernos aquí, tomar esta fotico de recuerdo. 1, 2, va. Listo. Bueno, qué rico. Entonces, recuerdo, les compartimos por el grupo para acordarnos, a veces que las imágenes nos traen y nos refrescan cosas o situaciones o circunstancias que atravesamos, y pues es rico tenerlas también para eso. Yo por ahora es lo que tengo para decir hoy. Como saben, me quedan palabras siempre, si no me salen letreros, no me dejan nada. Pero rico compartirlas con ustedes. Creo que este tema va a ser tremendamente relevante porque son temas radicales para nosotros. Entendemos bien, sobre todo en el escenario en que Cristo lo dijo. El que tiene el fundamento hace su voluntad, y el que hace su voluntad lo reconoce como Señor. ¿Hay otra opción? La única. Bueno. Bueno, pastor, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Por tres ocasiones se nos cayó el internet. Por tres ocasiones se nos cayó el internet. Solo escuchamos pues lo que la pastora nos comentaba a lo último sobre examinarnos, sobre lo que escasea.
y la satisfacción nuestra personal. Como que fue lo único que escuchamos así más claro. Entonces yo les pido el favor que a ver si de pronto se puede enviar la grabación para nosotros poder retomar la clase, porque realmente no entendimos nada. En 3 ocasiones que nos sacó el internet, entonces estamos aquí, ahí, esperando a ver. Sí me di cuenta, Uriel, sí me di cuenta que el internet te sacó varias veces. Nosotros, nuestra hija, bueno, nuestros hijos realmente están trabajando para el